Buenas noches, feliz inicio de julio. Gracias a Dios, aquí estamos, otro mes, empezando otro mes. Siempre nos gusta hacer una pequeña, digamos, reflexión a principio de mes y en este caso estamos empezando la segunda parte del año. Así que las preguntas claves, quizás la primera es cómo está mi comunión con el Señor, eh, cómo está mi lectura de la palabra, cómo está mi búsqueda del Señor en oración, en alabanza. Eh, Otras preguntas claves podrían ser cómo está mi confianza en el Señor, eh, cómo he estado tomando decisiones en el Señor. Quizás he tenido caídas, quizás he tenido retrocesos, quizás lo contrario, he tenido progreso, ¿verdad? Y donde sea que nos encontremos hoy, la idea de una opción más es precisamente dar una opción más para la iglesia, eh, para tener un tiempo de palabra, de comunión y un tiempo de oración. ¿Es verdaderamente esto una congregación? ¿Verdad? No es que sea una iglesia, sino esa frase famosa que se usa de hebreos, no dejando de congregarse. En este lugar no nos dejamos de congregar. Bueno, en esta noche vamos a hablar de, bueno, el tema es pa' adelante y vamos a ver una frase que Pablo usa y precisamente dice, voy hacia adelante, pero vamos a ver siempre, como siempre el contexto. Es en la carta a los filipenses. Esta carta tiene 4 capítulos. Eh, donde sea que tú te encuentres hoy, sea cerca del Señor, lejos del Señor, sea eh, conociendo mucho de la Biblia, no conociendo mucho de la Biblia, sea yendo a la iglesia, a lo que llamamos la institución, la iglesia, sea no yendo a la iglesia, sea en buenas relaciones con otros, en malas relaciones con otros, sea en problemas, sea sin tener problemas, sea en fracasos, sea en éxitos, donde sea que estés, eh, leer toda la carta de Filipenses nos dará una perspectiva eh, divina, una perspectiva espiritual. ¿Okay? Hay otras cartas pequeñas, ¿verdad? Pero el ánimo o el reto también es que un día, donde sea que te encuentres, puedas abrir el Nuevo Testamento y leer una epístola completa. Otra forma de decir esto es, si queremos tener una perspectiva nueva de lo que estamos viviendo, leer una epístola completa es una de esas formas. También en el Antiguo Testamento hay libros cortos. Eh, Quizás estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento, pero también uno puede captar más rápido, digamos, algo práctico. Esto en el Antiguo Testamento es un poco más difícil. Si uno lee un profeta, ¿verdad? Quizás uno se puede sentir un poco perdido. Sin embargo, la palabra de Dios es la palabra de Dios y donde sea que nos guíe el Espíritu a leer, o sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo en su contexto y en este caso el ánimo, el reto es a leer toda la carta de Filipenses. Bueno, si uno lee la carta de Filipenses, uno puede percibir varias cosas bien concretas de lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. En primer lugar, es que estaba preso, ¿ok? Estaba en la cárcel. Es irónico porque en algunos como estudios se le llama la carta de Filipenses la carta del gozo o la carta de la felicidad, porque Pablo menciona varias veces la palabra regocíjense o celebren, eh,
Y entonces, bueno, ahí está la ironía, ¿verdad? Que él estaba en la cárcel, él estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Entonces, ahí podemos ver por dónde viene el gozo, ¿verdad? Eh, bueno, otra cosa que estaba sucediendo en la carta o en el contexto es que habían ya personas, grupos, movimientos que habían surgido que imitaban a Pablo y lo imitaban por las razones equivocadas. Es decir, predicaban el evangelio, pero lo predicaban por razones equivocadas. Eso es bien parecido a hoy. Quizás no solo la parte de predicar por las razones equivocadas, sino por el hecho de que hoy hay una cantidad enorme de formas de predicar. Bueno, hoy estoy predicando. Estamos en Zoom, ¿verdad? Usamos un formato que es, hay una enseñanza, hay una oración y después hablamos un poquito y al final oramos. Ya tenemos como cierto formato. Eh, y por supuesto hay un montón de formas, ¿verdad? Que se encuentran. Entonces Pablo ya en ese momento, digamos que el Evangelio no era tan nuevo, aunque en realidad en términos de años, sí, porque el Nuevo Testamento se escribió eh, en 50 años. Entonces, sí era como nuevo en ese sentido, pero ya había un montón de movimientos, de formas, ¿verdad? Entonces, eso puede ser parecido a hoy. Y una de las cosas que Pablo sufría era cierta persecución, acoso, mentiras, ¿verdad? Y entonces en Filipenses eso estaba pasando. La forma práctica que vamos a tomar hoy, pues le vamos a encontrar formas prácticas para nuestra vida. Sin embargo, yo quiero que quede bien claro que la, la circunstancia de Pablo era lo más probable bien diferente a la nuestra. En primer lugar, somos libres, ¿verdad? No estamos presos. Figurativamente, yo puedo empezar a pensar en alguna cárcel, por decir, cárcel emocional o alguna cárcel financiera, y etcétera. Pero Pablo, su énfasis era predicar el evangelio. Y eso es lo que lo llevó a estar en la cárcel y eso es lo que lo llevó a escribir Filipenses, ¿verdad? A la comunidad de Filipos. Entonces, eso pienso yo que nos debería hacer reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Por qué sufro yo? ¿Cuándo es que yo me siento incómodo? ¿Cuándo es que yo me siento amenazado? ¿Por qué razones otras personas eh, digamos, hablan en contra de mí? Lastimosamente, si somos honestos, muchas veces las personas reaccionan mal ante uno porque uno está haciendo las cosas mal, porque uno está teniendo ciertas actitudes, porque uno está teniendo ciertas formas de hacer las cosas, porque uno está diciendo cosas indebidas, entonces la gente reacciona. Por otro lado, bueno, la contraparte de Pablo que vemos es que la gente reaccionaba porque él tenía un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje eh, incomodaba, ¿ok? Incomodaba a alguien y eso hacía que ellos, ¿verdad? Estos enemigos, por decirlo así, eh, reaccionaran. Estos enemigos también tenían que ver con el hecho que, ya hemos hablado de esto un poco, pero bueno, y solo lo voy a mencionar y lo voy a dejar ahí, pero el hecho de la circuncisión y la ley y hacer las cosas a la manera de la ley. Pero Pablo muy claramente en sus cartas, incluyendo esta, dice que la justicia de Dios no viene por la ley, sino viene por la fe en Jesús. ¿Ok? Y eso en ese contexto incomodaba. Ahora uno puede decir, bueno, ningún judío me anda diciendo a mí que la ley aquí y la ley allá. Es cierto, puede ser, pero ¿saben qué? Hay muchas movimientos religiosos
que dicen así se debe hacer las cosas, así se debe ver el cristiano, así debe actuar, así debe adorar, así debe vestirse, así debe vivir iglesia. Y esos también son de esos que hablaban de la circuncisión. Y Pablo dice en el capítulo 3, nosotros somos la circuncisión. Y así podemos decir nosotros también. Nosotros somos la circuncisión. Es decir, en Cristo, ¿ok? En Cristo somos la circuncisión en el sentido de la justicia, en el sentido de la relación, de la alianza con Dios. ¿Ok? Así que ánimo, donde sea que tú estés viviendo tu cristianismo, ánimo a vivirlo todos los días, con ganas, con ímpetu. No es fácil, perdón. Y bueno, hoy vamos a ver un poco más sobre eso. Vamos al capítulo 3. Voy a abrir primero la Reina Valera 60, como siempre. Si tienen Biblia, sería genial si pudieran abrirla. Capítulo 3, y vamos a leer la frase que nos dio el tema de hoy. El tema es pa' adelante. Entonces, la frase dice así. Capítulo 3, versículo 13. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 13. Quizás dejo un tiempito si están abriendo la Biblia. Dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ya vamos a ver alcanzar el qué. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, por eso el tema, para adelante. Versículo 14, prosigo a la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un mensaje motivacional y un mensaje espiritual? Aquí va la diferencia. Aquí dice, olvidando lo que queda atrás y me extiendo adelante. Eso te lo puede decir cualquier coach. Eso te lo puede decir cualquier persona en un reel de 30 segundos, incluso menos. Olvídate lo que queda atrás y dale, para adelante. ¿Ok? Eso te lo puede decir cualquiera. Pero Pablo dice aquí, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y aquí es la importancia del contexto, alcanzar el qué. ¿Ok? Y después dice, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? Entonces, un mensaje motivacional es tu meta. ¿Qué estás queriendo rebajar? ¿Estás queriendo estudiar? ¿Qué estás queriendo hacer? Entonces, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Ok? Eso es un mensaje motivacional. Un mensaje espiritual es entender qué era para Pablo la meta, qué era el llamamiento y qué significa cuando dice no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado el qué? Entonces hay que irnos para atrás. El versículo, el capítulo 3 dice varias cosas y que yo mencioné, digamos, en la introducción. Pero una de ellas es que dice que no tenemos confianza en la carne, es decir, en lo físico. ¿Ok? Y Pablo, en un pasaje que es bastante conocido, dice, ¿saben qué? Yo sí tengo que confiarme en la carne. Y da como lo que algunos han llamado su currículum. Eh, y en el capítulo 4, hasta el 6, dice varias cosas que él ha hecho y que él ha sido y que él conoce. Pero después dice, ¿saben qué? Yo eso lo tomo por pérdida. ¿Ok? No quiero saber nada de eso. ¿Y saben para qué? Para conocer a Jesús. Para conocer a Jesús. Y ahí empezamos ya en la carnita de esta enseñanza. ¿Qué es olvidarme de lo que queda atrás? ¿Qué queda atrás? Cuando uno hace algo súper bien, o sea, uno se siente lo máximo, ¿verdad? Cuando logra algo.
podemos hablar de un trabajo nuevo, o en el trabajo podemos hablar de algo exitoso que yo hice. En los estudios podemos hablar de una nota, una graduación. Eh, yo no tengo la dicha de haberme graduado de la universidad, estudié y de repente me da envidia ver graduaciones, porque yo no sentí esa la graduación, me gradué del colegio, ¿verdad? Y sí, se sintió bonito, pero no logré graduarme de la universidad. Entonces, los que se gradúan sienten algo y ese momento se atesora, ¿verdad? Eh, Quizás cuando se empieza una relación. Entonces, hay momentos que se atesoran por algo bueno que yo hice, ¿ok? Por algo que logré yo. Y entonces, hay algo bueno aquí. Y cuando Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, también se refiere a esas cosas buenas. No se refiere a que te olvides, no se refiere a que rompas el título o a que no dejes que nadie te felicite. No se refiere a eso. Sino que como humanos nos gusta quedarnos en ese momento bueno y lo atesoramos tanto que a veces que hay personas que se convierten en sus éxitos y los éxitos no somos nosotros. No, esos éxitos son algo que nosotros producimos y al final por la gracia de Dios. Pero aquí acabamos de ver que en versículo 8, y les pido que lo leamos, capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? Estamos en el capítulo 3. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, esas cosas del currículum que le había dicho, como pérdida por la excelencia, aquí está, del conocimiento de Cristo. Conocer a Jesús. Esa es una clave para uno. Una pregunta bien sencilla. ¿Puedo decir yo, conozco a Jesús? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo atreverme a decir, ¿sabes qué? Yo conozco a Jesús. Cuando yo tengo un amigo, cuando tengo a alguien de la familia, o a veces uno se jacta y está bien, ¿verdad? De buena manera se jacta de decir, no, es que yo conozco al presidente de la empresa, yo conozco al gerente de ventas, ¿verdad? Y uno dice, yo lo conozco. Entonces, conozco a Jesús, conozco cómo piensa, conozco cómo hace las cosas. Puedo decir que Jesús haría esto, Jesús haría lo otro. Había unas pulseritas antes que decía WWJD, What would Jesus do? ¿Sabría yo lo que haría Jesús? Entonces, cuando dice Pablo allá, me extiendo para adelante y prosigo a la meta y prosigo al llamamiento, la primera cosa es conocer a Jesús. ¿Ok? Conocer a Jesús. No es mi meta, es las metas que tengo en Cristo. Me acuerdo de una conversación que tuve con un amigo y él estaba queriendo estudiar. Y él me hacía unas preguntas bien bonitas sobre su estudio. Me decía, yo quiero algo que ayude a las personas, yo quiero algo que me llene. Y él es cristiano y de repente entramos a la conversación y decir, bueno, ¿qué es lo que Jesús quiere para tu carrera? ¿Qué quiere darte Jesús a ti? ¿Qué quiere que Jesús hagas con esa carrera? Entonces, conocer a Jesús y mis metas tienen que ir no tanto de la mano, sino que el conocer a Jesús tiene que cubrir, ¿verdad? Y entonces cuando pensamos en el tema que es para adelante, yo tengo que ir para adelante, pero pensando en conocer a Jesús más. Esto a veces cuesta porque como humanos, como adultos, uno sigue como a metas bien palpables, ¿verdad? Eh, y algunas cosas que se admiran en el ámbito de trabajo son personas que son motivados por cumplir ciertas metas y conocer algo o a alguien, no sé, a veces cuesta entenderlo como una meta palpable, pero la palabra nos lo está presentando como la meta de metas, conocer
a Jesús. ¿Okay? Tener una relación con Él, no al grado de nice to meet you, ¿verdad? No al grado no, sí lo conocí, como cuando le dan un autógrafo y dice, conocí a la persona famosa, ¿y cómo es? No, me firmó un papelito. Entonces, así no queremos conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús de manera íntima. Y cuando eso sucede, nuestras metas son guiadas por Él. Bueno, sigamos a la otra frase que quiero resaltar. Aquí hay varias cosas. Y siempre también queremos hacer la aclaración de que hay muchas cosas en los textos, ¿verdad? Que no tocamos, pero bueno. Entonces dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, versículo 8, una vez más, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ok? Voy a leer todo y hasta el versículo 11. ¿Ok? 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Esto lo mencioné al principio. Sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe o por medio de la fe. Versículo 10. A fin de conocerle, una vez más. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, la palabra que vamos a resaltar aquí es semejante a él en su muerte. Híjole, esta es otra cosa que rompe con esa dinámica. Regresemos a la diferencia entre un mensaje motivacional y un mensaje espiritual. El motivacional, con esta frase, para adelante, ¿verdad? Es olvidar lo que tenés atrás, y cosas buenas o malas, y para adelante a tus metas. Y aquí el para adelante es querer o estar dispuestos a morir como Jesús murió. Y dice que en esa disposición a ser semejantes a Él en su muerte, dice que en alguna manera llegar a la resurrección. Que esto es una opinión mía. Yo pienso que Pablo lo dice como que esa resurrección pudiera llegar a pasar. Porque sabemos que pasó, o sea, sabemos que Jesús resucitó. Y es claro que si nosotros morimos en Él, resucitamos en Él también, pero Pablo hace ver en la disposición a la muerte lo más palpable y la resurrección, digamos, una consecuencia lejana, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa palabra semejanza a Él es lo otro que queremos, esa es la meta, ese es el premio. Entonces estas metas y estos premios que estamos hablando son premios espirituales. Que, o sea, no es lógico como humanos querer desear estar dispuestos a morir por una causa, pero en este caso es precisamente la meta y precisamente el premio. Cuando de repente, por gracia de Dios, por nuestra búsqueda de Dios, por nuestro deseo de conocerlo, de entablar una relación con Él, de repente surja, saber de dónde, pero surja en nuestro corazón de decir, bueno, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Estoy dispuesto a darlo todo por ti. Cuando eso brote, ese es el premio. Esa es la meta. Querer o estar dispuesto a morir por él. Hablando de misioneros, bueno, ¿saben que hay misioneros que mueren todos los días por Cristo? Y a veces los evangélicos cometen el error de, perdón, en mi opinión, ¿verdad? En mi opinión. Los evangélicos cometen el error o cometemos el error de cuidar estadísticas
sobre misioneros que mueren por Cristo y las separan de estadísticas de católicos que mueren por Cristo. Pero al final, cuando es entre vida o muerte, la entrega a Jesucristo, en mi opinión, es la misma. Es la misma, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas muriendo por Cristo, literalmente, por sus creencias en lugares difíciles, donde no se puede tener una fe abierta, ¿verdad? Abiertamente. Entonces, hablando de los misioneros, no es que yo deba saber cómo voy a morir, como que me van a matar como un mártir, no es eso. Es que yo debo estar dispuesto a ir tan lejos por el conocimiento de Jesús y tan lejos en el sacrificio por el reino del Señor, ¿verdad? Que yo esté dispuesto a morir. Entonces, cuando dice semejante, a eso se refiere, a ser semejante a Él en ese camino. Y última cosa que voy a decir, espero no aburrirlo con esto. La palabra aquí semejante se refiere a que yo me dejo que Dios me forme. No es una acción, no es una voz activa, sino que es una voz pasiva. Yo permito que Dios me guíe, me forme, ¿ok? Entonces entramos más al área de reconocer, de soltar, de rendirnos a Él. No es esa idea de agarrar ¿cómo se llama? Espada y un escudo e ir. No, es al contrario, es soltar todo y decirle, Señor, aquí estoy, con mi humanidad, con mis pecados, y te permito que me formes como Jesús en el camino a la cruz. Okay. Entonces, eso como último comentario. Bueno, olvidando lo que queda atrás, cosas buenas, cosas malas, no importa dónde estemos hoy, olvidamos lo que queda atrás. Vamos para adelante. Y ese adelante es conocer a Jesús y es ser semejantes a Él en su muerte y en su resurrección. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Filipenses, por el apóstol Pablo, por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, en estas congregaciones que tenemos los martes, venimos a buscarte con sinceridad, Señor. Tú nos conoces, tú has visto nuestros pasos esta semana. Y sabes, Señor, lo débil que somos. Sabes que nuestras metas no son tus metas, que nuestros deseos no son tus deseos. Pero, Señor, al entender cuál debe ser nuestra meta en esta noche, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que, que nos ayudes a soltar, a rendir nuestra vida a ti, Señor, a que podamos ser moldeados por ti y que podamos entender, Señor, cómo caminar en nuestra vida. El tiempo pasa, ya estamos a medio año, los días pasan, las metas humanas pasan, logramos cosas, también fracasamos, pero nos cuesta un montón, Señor, un montón percibir tus metas, Señor. ¿Cómo haces tú las cosas? ¿Qué es lo que importa verdaderamente? Conocerte y ser semejantes a ti en la muerte. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Reconocemos tu gracia en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.